Oiga, la semana pasada platicábamos acerca de los matrimonios igualitarios en esta mesa, un panel en el cual intentamos analizar desde diversos puntos varios temas. En este caso, los matrimonios igualitarios en nuestro país, sobre todo la propuesta de ley del Ejecutivo Federal para que el matrimonio igualitario se extienda a todo el país, ya como una ley. Están con nosotros aquí en el estudio Jorge Armando Muñoz Rangel y Fabián Gómez Sánchez. Ellos forman una pareja, un parental, un matrimonio homosexual. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por haber venido, Jorge, Fabián. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estar con nosotros. Está también con nosotros el doctor Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente del Political Network for Values, vocero de la Organización Internacional de la Familia. Bienvenido otra vez, gracias por estar con nosotros. Fernando Zúñiga Tapia, abogado y maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Fernando, bienvenido, gracias. Y la maestra Guadalupe Martínez Silva, abogada especialista en Derecho Familiar. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría conocer un poquito de su historia para empezar y para conocer las bases de una historia como la de ustedes para partir al debate. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Casados, apenas vamos a cumplir un año. Casados un año, pero juntos. Juntos como 3 pareja, años y medio. 3 años y medio. Correcto. Sí. Es decir, llevan 2 años y medio cuando se casaron. Exactamente. ¿Por qué se casaron? ¿Por qué tomaron la decisión de casar? ¿Querían casarse desde el principio? No. Bueno, de entrada, pues nos casamos porque teníamos la intención y las ganas de compartir una vida juntos. Mucha gente piensa y cree que el papel no es pues necesario para hacer eso. Sí. Pero en términos legales y por protección es, creo, lo mejor. Más bien no creo, es lo mejor hacerlo porque tenemos ya sí ciertas obligaciones, tanto él conmigo y yo con él, referente a la salud, referente a lo mejor si hay un fallecimiento, a lo mejor... no esperemos que pase eso, pero sí, bueno, estamos protegidos, ¿no? Ya con este papel. No es necesario, pero es muy útil para futuros trámites. A veces esto es completamente cierto. Se piensa que el papel no es muy importante, porque incluso ya, aunque en muchas ocasiones no existe el papel, hay obligaciones, ¿no? Después de determinado tiempo de vivir juntos, puede existir obligaciones. Abundo en lo mismo. ¿Por qué casarse? Es decir, entiendo que hay obligaciones y todo esto, pero desde tu punto de vista... Pues mira, básicamente, obviamente, pues cuando encuentras a alguien con quien quieres compartir toda esa parte que también se vale del amor, ¿no? O sea, no es necesario el papel cuando 2 personas se aman, pero sí avala mucho el hecho de que tú quieras compartir tu vida con quien tú desees hacerlo. Entonces, qué mejor que también ante la ley puedas hacer valer ese derecho. ¿Su intención ha sido y es formar una familia? Sí. De hecho, ya somos una familia. Son ya una familia. Ya somos Entonces, una se consideran una familia desde el momento que se casaron. Exacto. Es correcto. Sí. Bueno, desde antes, o sea, pero ya ahora lo reafirmamos con el matrimonio. ¿Por qué considerar esto como un derecho o un no derecho de las personas? Es decir, ¿cómo lo debemos de ver a nivel legal? Porque existen 2 caminos aquí. El tema de los derechos humanos y también el tema de lo social. ¿Desde qué punto de vista lo ven ustedes? Por ejemplo, Guadalupe. Es muy importante, mi querido Memo, observar todo lo que acaba de decir la pareja. Ellos querían que nacieran derechos y obligaciones. Y la ley es lo que efectivamente pretende hacer al regular los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Que nazcan derechos y obligaciones sin discriminar porque tienen esa preferencia sexual. Sí. Porque aquí estamos hablando de que la institución del matrimonio es para los hombres y es para las mujeres. Así lo ha determinado el criterio de la Suprema Corte, que es el organismo constitucional que tiene que velar por los principios de la Constitución y que es la que tiene que analizar si es o no contrario a derecho un matrimonio entre personas del mismo sexo. Su criterio ha sido en diversas jurisprudencias que no, todo lo contrario. El que una ley local establezca que el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer, sí es inconstitucional, porque está atacando el derecho de las personas a su libertad sexual. Rodrigo, tú afirmas que un matrimonio debe estar constituido por un hombre y una mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, si nos ponemos a ver, hay como que varios aspectos a considerar, ¿no? Sí, varios ángulos, pero... Una relación de adultos
no tiene por qué estar forzosamente formalizada o aprobada o legalizada por una entidad gubernamental o un Estado. ¿Por qué la cuestión del matrimonio sí requiere un respaldo en términos jurídicos de protección, de incluso cuidado? Pues porque el matrimonio no solo es una cuestión de relación entre dos personas, sino que es también un bien público. Es un bien público porque basándose en la natural distinción complementaria entre hombre y mujer, se crea la célula básica de la sociedad, que es el matrimonio. Hay que decir que el matrimonio, en esta unidad complementaria hombre-mujer, da lugar a los hijos. Y es precisamente en esta solidaridad que va por parte del hombre con la mujer y de ellos para con su prole o sus hijos, es un hecho fundamental no solo para México, sino para la civilización completa. De ahí viene, pues, justo la descendencia. Y si nos ponemos a ver en el sería contexto, el matrimonio sería la base de la reproducción desde el punto de vista que tú me lo estás dando. No nada más, pero muy importante eso. Ahora bien, si nos ponemos a ver en el contexto internacional, hay que considerar que hay documentos que son vinculantes y documentos que no son vinculantes. A unos se les llama hard law, es decir, cosas leyes duras, muy formales, duras, que vinculan, sí, y otros son narrativas. Dentro de lo que sí es vinculante, tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 16 ubica y define a la familia como el elemento natural y fundamental que debe ser protegido por el Estado y la sociedad. Y está basado en la dimensión sexuada hombre y mujer como fundamento del matrimonio. Si nos ponemos a ver en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 17, de manera expresa sostiene que es el derecho de un hombre y una mujer a contraer matrimonio. Y si nos ponemos a ver actos recientes vinculantes en el continente europeo, está la resolución del 16 de julio de la Corte Europea de Derechos Humanos, en donde algunas, digamos, demandas que había para tratar de declarar inconstitucional que algunos países tuvieran el matrimonio como hombre-mujer, sí, dice de manera expresa, por unanimidad de cada país europeo, en esta Corte tiene un juez. Todos dijeron, no hay inconstitucionalidad, no hay por qué cambiar que en estos países esté el matrimonio como hombre-mujer. Entonces, aquí el gran punto es, bueno, ¿cuáles son las razones para cambiar esto? Fernando, ¿cuáles son? Mira, aquí hay que aclarar una cosa que debe ser muy importante, ¿no? El matrimonio no es un derecho. O sea, hay que ser muy pulcros jurídicamente hablando. El matrimonio es una institución lo estamos viendo generadora. desde un punto de vista jurídico, en este caso, ¿no? Fíjate, jurídicamente es una institución generadora de derechos, ¿no? Esa es la primer gran confusión que tenemos en el ámbito de lo que se dice socialmente, ¿no? Segundo, no porque exista una institución que sea hombre-mujer, hay discriminación, ¿no? Aquí el falso debate es poner esto en un debate de discriminación, porque en realidad lo que tenemos es una institución que está o es trascendente, incluso históricamente, para quienes nos gusta el derecho y lo estudiamos, nos podemos ir al derecho romano, porque hay quien dice es que el matrimonio es una institución que surge en la Iglesia Católica. Falso, el matrimonio es una institución que surge en el derecho romano y ahí se protegía que fuera la unión de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque justamente se vincula como origen, como base con lo que estaba explicando Rodrigo. Ahora, decían mi colega, es que la Suprema Corte ha dicho, bueno, este criterio en este sentido. Hay que ser muy pulcros con esto. La Suprema Corte ha tenido una interpretación, pero es eso, es una interpretación, sí, ¿no? En otros continentes como Europa, lo que están diciendo es, el matrimonio hombre-mujer no es discriminatorio y pueden existir otras figuras jurídicas que generen derechos.
Entonces, aquí la gran pregunta es Que no necesariamente se debería llamar que no matrimonio. debería de llamarse matrimonio claro. y que lo tuvimos en un análisis histórico en el Distrito Federal, ¿no? Sí, claro. Las sociedades de convivencia. Las sociedades de convivencia, exactamente, Y que fue el aquí- punto de partida, vamos a ponerlo Te voy a así. decir una cosa. Aquí el problema es cuando subimos falacias al debate. Primero, el matrimonio no es un derecho, porque si fuera un derecho yo podría ir a exigírselo. O sea, lo que están planteando ahorita de hacerlo un derecho es como si yo el día de mañana, que estoy soltero, voy y le demando al Estado mexicano que me consiga una esposa, ¿no? Y que me la consiga con ciertas características. ¿Y ustedes desde este punto de vista lo ven discriminatorio? No, en ningún momento lo hemos visto así. En ningún momento nos hemos enfrentado con este tipo de cuestiones de discriminación. ¿Por qué? Porque tanto él como yo tenemos la idea de que para estar juntos, de entrada, como te lo decimos, no necesitábamos esto. Ajá. Pero te vuelvo a repetir, esto nos ampara, estamos protegidos ante la ley de la Ciudad de México para cualquier cosa que él requiera de mí y yo de él. ¿Por qué? Porque sin firmar esto, yo no puedo tener derechos, a lo mejor afiliarlo a los servicios de seguro social, a lo mejor en caso de un fallecimiento, yo no voy a poder tener derecho a decidir qué hacer con él. Y lo mismo de él hacia mí. ¿Pero qué opinan de este tema en el sentido de que el matrimonio tendrá que ser la base para formar una familia en la cual exista la gestación de un nuevo ser? Sí, bueno, como lo mencionaba, perdón, Rodrigo, Sí. desafortunadamente, de esa parte, de esa postura sí siento un poco de discriminación hacia nosotros. O sea, directamente, como, gracias a Dios, y lo digo así, nosotros no hemos sufrido discriminación, pero para las personas que no puedan tener ese derecho, sí nos están afectando, porque como les vuelvo a repetir, ese es un derecho que nosotros como seres humanos tendríamos que tener. A lo mejor no, como dices, apegado a que tengas que exigir. Sin embargo, sí a decidir con quién quieres compartir. ¿No es un tema de figuras Claro. jurídicas? Yo creo que, mi querido Memo, si me permiten, es muy importante aterrizar Ajá. en cuestiones muy importantes, Sí. principios importantes. Nadie está por encima de la ley. La ley es la que establece cómo y cuándo podemos hacer valer nuestros derechos. Si bien es cierto, me quiero quedar soltero, la ley no me obliga, es una opción, finalmente. Pero la ley, el día que yo decida casarme, me dice cómo y con quién me puedo casar. Entonces, muy importante. Pero la ley también da, Más en bien este cómo, caso... porque con Ahora, quién no, claro. con quién no, La ley cómo. también, A ver, también pone las directrices. Por supuesto, ¿no? estamos hablando, digamos, de cuestiones de usos y costumbres que el ser humano ha tenido. Si bien es cierto, como dice el abogado, que nuestro derecho viene proviene del derecho romano, perdón, si nos vamos todavía un poquito más lejos, nuestro derecho proviene del derecho natural. El origen de todas las cosas está en el orden divino. Y así lo estudiamos en nuestra filosofía del derecho y en la universidad. Nos enseñan que el hombre no está regulando las instituciones. Las instituciones ya existen. Dios creó un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y esa fue la base de la organización social. Sí. Posteriormente nos da libre albedrío. Y el hombre, en el afán de ir descubriendo nuevas formas de organizarse, pues hemos llegado a este momento, en donde, bueno, existe desde la historia de la humanidad discriminación en muchas cosas. Que porque si soy mujer, contra las mujeres no tenemos derechos, y tú lo sabes muy bien, mi querido Memo, porque estás bien informado. Desde 1974 el hombre y la mujer somos iguales. Y solamente nuestra Constitución, que es la ley máxima de este país, y por supuesto en los tratados internacionales que nuestro Estado participa y ratifica el Senado de la República, son ley también en nuestro país. Y si bien es cierto, todos los tratados internacionales tienen como única misión que todos los países estén velando por la paz, por la seguridad, por la dignidad del ser humano. Rodrigo. Mira, permíteme. Sí, Fernando. Fíjate, quisiera yo aquí puntualizar una cosa. Hay que hacer un estudio jurídico muy pulcro. El matrimonio es una institución jurídica que ha permanecido constante. De hecho, es una de las pocas instituciones que no se tocaron en el desarrollo de la humanidad hasta el día de hoy con un falso dilema. Porque, insisto, aquí el punto es, no se está discriminando a nadie. El hecho de decir, como lo ha dicho la pareja aquí, queríamos tener derechos y obligaciones. Lo que buscaban eran derechos y obligaciones que se le podían otorgar a través de otra figura, sin necesidad de
trastocar o cambiar o desnaturalizar la institución del matrimonio. ¿Como cuál sería? Como las sociedades de convivencia o como cualquier otra figura que diera acceso, porque lo que están pidiendo son derechos y obligaciones. Los derechos que piden, que son legítimos además, que son absolutamente, por decirlo de algún modo, que son propicios para el desarrollo de las personas, los puedes alcanzar por otras figuras. No se trataba de modificar la figura del matrimonio, sino de darle a todos y a todas el acceso a los derechos y a las obligaciones con figuras afines, diferentes. Mira, y te pongo un ejemplo. Existió el concubinato con el matrimonio, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Porque la realidad social requirió de una figura diferente al matrimonio para regular una situación de hecho. Entonces, habría que preguntarnos si este desarrollo que se ha dado no podría darnos orientación sobre cómo regular las cosas. Porque a lo mejor lo que estamos diciendo es, quiero el matrimonio, pero la pregunta es, ¿por qué la quiero? Bueno, si es un tema de derechos y obligaciones, podemos tener otras figuras y respetar en el ámbito jurídico las trascendencias de las instituciones que le han dado sentido a la sociedad. Sí. Porque no olvidemos que el derecho al final es un regulador de conductas para alcanzar determinados fines, ¿no? Yo creo una que... conclusión rapidísimo, no se nos quiera cortes. Ok, para que una sociedad sea exitosa, se debe de evolucionar. Sí, estoy de acuerdo que hay fundamentos y hay leyes de hace mucho tiempo, como el matrimonio, que no se debe de modificar, pero esas cosas van evolucionando. Solamente así, como sociedad, vamos a poder avanzar. Yo les agradezco mucho que hayan estado. Se nos va el tiempo siempre, no nos da tiempo de platicar y de expresar los planteamientos como nos gustaría, pero yo les agradezco mucho que hayan venido. No, gracias por habernos acompañado. Contrario. Ya abordaremos otros temas, si les parece, con mayor amplitud. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa y todavía tenemos más en lo mismo. Vamos y venimos.